Pero antes de empezar la entrevista, me apetece hablarte de nuevo de nuestro nuevo patrocinador, SERranking, la suite de herramientas SEO ideal para vigilar y ajustar tu estrategia SEO gracias a funciones súper potentes como Keyword Research, investigación de competencia, comprobador de backlinks, generador de contenidos. Es una herramienta que la verdad que siempre me ha parecido súper potente, sobre todo en aspecto como relación calidad-precio, y está pensada para profesionales SEO. Además, ahora puedes aprender desde cero a usarla y sacar el máximo partido con el curso gratis que incluye 20 vídeos, ejercicios prácticos y un test para obtener un certificado oficial de dominio de la herramienta. Encuentra el enlace para acceder en las notas del programa. Bueno, pues hoy estoy con Juan Muñoz, desarrollador Helpdesk con Sanity.io y Next.js y fundador de la agencia Root. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, encantado también de poder participar y gracias por esta oportunidad que la verdad que es buena. La verdad que yo súper contento de tenerte. Además me estabas comentando antes de la entrevista que es la primera entrevista que haces aquí en un podcast y yo súper orgulloso de que sea, ¿no? en nuestro programa, ¿no? Que pases por aquí a hablar de este tema que además no es muy común, ¿no? Porque me gustaría hablar contigo de los CMS headless, ¿no? Dentro de la estrategia de marketing digital. Ahora veremos un poquito con detalle, pero yo creo que es un tema también que pues como me comentabas también antes de empezar a grabar, que no es del todo común, ¿no? Efectivamente, es una cosa que, bueno, pues debido a un poco a la experiencia última que tuve en el extranjero, que he estado un par de veces fuera, hubo un momento en el que teníamos que hacer una renovación de los sistemas digitales de la empresa en la que trabajaba, que era una empresa editorial que tienen magazine, tienen e-commerce, podcast, es una bestia, la verdad. Y total, yo venía de un background más tipo PHP, los primeros desarrollos que hice, por ejemplo, un tema de WordPress personalizado fue ya en 2006, es decir, que es una tecnología que tengo muy machaqueada, que es muy buena, pero que a veces pues, se puede quedar corta pues, para ciertas funciones, igual que puede ser Drupal, ¿no? Aunque Drupal sí que se ha orientado un poquito más a lo que es arquitectura desacoplada o headless, ¿no? Total, que allá en 2021, a principios del 21, hice una investigación de mercado bastante extensa de qué opciones, cuáles eran básicamente las mejores opciones que les podías dar a un equipo editorial a la hora de publicar contenido con agilidad, que ese contenido se distribuyera de una forma rápida, sin errores, que aquello se pudiera controlar, que fuera a diferentes canales, porque y ahí no estábamos hablando solamente de páginas web, sino también de una aplicación móvil. Había potencial también de hacer otro tipo de aplicaciones más tipo smartwatch o Internet of Things. Y al final, pues, conocí el concepto de headless, que yo no tenía ni idea de lo que era. Y pues me enamoré de ese concepto, básicamente. Porque era, claro, viniendo de un mundo en el que lo tenemos muy encapsulado y siempre es a veces, en el momento que te dicen, oye, esto no necesariamente es así, sino que tú el contenido no tiene por qué ir vinculado a la presentación, a los estilos. Y dije, espera un momento, ¿esto en qué consiste? ¿No? Y ahí pues ya empecé a investigar, ¿no? No sé si quieres... Sí, podemos aprovechar y definimos un poco lo que es un CMS headless, ¿no? Porque la mayoría de la gente, pues, sobre todo en un entorno de marketing digital, utilizamos mucho, por ejemplo, WordPress, ¿no? Todos los emprendedores, todas las empresas pequeñas, al final es un sistema muy accesible, muy estandarizado y que, bueno, pues que la barrera de entrada es muy pequeña, ¿no? Para poder empezar a utilizarlo. Claro, cuando hablamos de CMS headless, ¿a qué nos referimos, no? ¿Y para qué tipo de proyectos es adecuado? Efectivamente. Pues mira, el concepto es muy simple, como la mayoría de palabras inglesas. Headless hace referencia a esa separación entre el head y el body en una aplicación, siendo el head o la cabeza la parte visual y el cuerpo sería pues esa parte de backend o dashboard o administración, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Cuando tú instalas, por ejemplo, un WordPress, realmente tú tienes integrada esa parte de administración y también pues las plantillas que tú después estás visualizando. La misma instalación genera las dos.
En un sistema headless, no. Un sistema headless solamente se controla el contenido. Es muy parecido también a lo que he mencionado, a estructuras desacopladas, porque, por ejemplo, hay gente que dice, oye, yo he visto un headless, un WordPress headless, ¿no? Y dice, oye, pues sí, existe, se puede hacer. Pero ya ahí lo que estarías es desacoplando la parte visual de la parte de administración, que puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Por En ejemplo, este caso... ¿qué tipo de... plásmanos un poco, si puede ser un ejemplo en el cual se utiliza un WordPress pero desacoplando, ¿no? La parte visual. ¿Qué tipo de, no sé, de instalación habría que hacer? Realmente habría que hacer, francamente, fíjate que desarrollo en WordPress y tal, pero los proyectos que llevo últimamente son un poquito de menor escala para ya proyectos mayores. Al final tira uno de Sanity porque al final creo que es mejor utilizar la herramienta apropiada para el caso apropiado, ¿no? Pero bueno, hay empresas que pueden estar transicionando entre, imagínate, pues tienen un sistema basado en WordPress con muchísimo contenido y tienen claro que quieren ampliarlo y que pues no les da, básicamente, pues ya sea por rendimiento, por cómo tengan la configuración de plugins que muchas veces existe, etcétera, ¿no? Entonces, pues tienen esa transición en la que dicen, bueno, vamos a crearnos un frontend y desde WordPress, ahí ya lo dejamos como un sistema headless, enviamos ese contenido a el frontend. ¿Cómo se hace esto? A través de endpoints, básicamente una API. Creas tus puntos, en el que un punto puede ser, pues, barra post, barra lo que sea, y ahí ya pues te va a generar un formato, por lo general en JSON o en un formato similar, y ese archivo JSON o ese endpoint lo va a leer el frontend y lo va a interpretar y lo va a plasmar como un contenido ya renderizado. Vale, o sea, por así decirlo, para un poco que la gente lo entienda si está escuchando el podcast, además que no estamos poniendo ningún apoyo visual, pero por lo menos para que se lo imaginen, ¿no? Es como estructuramos el contenido que ya tenemos desarrollado en WordPress, estructura para que se pueda acceder vía API desde otro front, ¿no? Que básicamente se encapsulan los datos y se pueden consultar a través de estos endpoints que estabas comentando, ¿no? Exactamente. Eso, mira, una de las cosas en las que se hace mucho hincapié cuando uno está creando un sistema headless es en el contenido estructurado. De hecho, por ejemplo, mi favorito, bueno, lo comento más adelante en una de las preguntas, mi sistema favorito a día de hoy es Sanity. Ellos se anuncian, aunque ellos han virado un poco el modelo de negocio, tema aparte, porque ahora se hacen llamar como centro de... sistema operativo de contenido o una cosa así, ¿no? Pero bueno, es otro tema. En lo que sí que se hace mucho hincapié es en estructurar el contenido. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que un titular tiene que ser un titular. El valor semántico del campo en el que tú guardas esa información sigue siendo titular independientemente de lo que guardes ahí. Claro. No es H1 y ese H1, por ejemplo, significa Juan Muñoz o Alfa Rankers, porque tú ahí no sabes si realmente ese H1 después se refiere al nombre de una persona o de una empresa. Entonces, vamos a decir, título o sea, nombre de la persona o nombre de la empresa. Eso es el valor semántico de ese campo. Vale. Tú ya ese campo después lo puedes plasmar en un contenido, en un H1, en un H2 o en un o donde quieras. Pero el valor semántico del campo es lo que le está dando esa estructura de contenido. Entonces, cuando defines un modelo de datos, lo voy a decir así un poco siguiendo el mismo ejemplo, vas a definir un campo que sea, pues, imagínate que el campo es, estamos en un tipo de contenido que sea autor. Ese autor va a tener un nombre, unos apellidos, un título, una breve introducción, una imagen. Todo eso son campos que pertenecen al modelo de datos. Y eso se tiene que guardar tal cual, en texto plano, sin ningún tipo de estilos, sin ningún tipo de HTML ahí insertado, sin ningún shortcode que necesita de un plugin para que se interprete lo que pone ahí, etcétera, ¿no? Eso debe ser un texto, o sea, contenido puro y duro. Claro, como un JSON, ¿no? Efectivamente. Claro. Que de hecho esto, por ejemplo, con Advanced Custom Fields en WordPress se puede llegar a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno ya tiene el contenido puro con su estructura
correcta. Una vez que lo tienes así, si te creas un endpoint a través de una API, tú puedes distribuir ese contenido pues a cualquier plataforma. Esa plataforma puede ser una web app, que es al final una página web. Puede ser imagínate, pues una tienda, o yo qué sé, los datos que le envías a Amazon con los catálogos, una tienda, etcétera. Puede ser cualquier cosa, o una aplicación móvil. Al final es un poco de lo que se trata. Sobre todo, estos sistemas empiezan a generar utilidad cuando estás atacando a varios mercados y tienes que llevar varios portales, por ejemplo, en paralelo, que unos difieren un poquito de otros, pero al final estás manteniendo una estructura y también una estrategia de contenido clara para todos con cierta unidad. Y tú no puedes tener el portal en España que te diga una cosa y el de Reino Unido la contraria, porque al final habrá quien vea las dos cosas y quieres que se perciba esa unidad. Y de alguna forma también entiendo que, perdona que te interrumpa, entiendo que también te facilita la integración con ERPs, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes para el sector e-commerce, ¿no? Y tienes un montón de referencias y tal, el hecho de saber, pues luego el tener muy, digamos, estructurados todos los datos te permite que sean como un estándar, ¿no? Que luego distribuyes y puedes tener un tipo de página web en un país y otro tipo de página web en otro, y a lo mejor la información se presenta diferente, pero al final lo más importante, ¿no? Que va a ser, yo qué sé, pues me lo invento, tu SKU, tu identificador de producto, tu precio, tu tal, está encapsulado y es más uniforme, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Después, bueno, en función de la herramienta va a tener una forma de integrar datos o no. Es decir, que al final, no sé, ya sea un Odoo o sea cualquiera, pues va a utilizar una serie de protocolos que son estándar y muchas veces se van a basar en cosas que sí que se conocen ya, por ejemplo, un feed en XML o un RSS o tal. O van a utilizar webhooks, que al final son peticiones que se terminan haciendo también a un endpoint que tiene la propia herramienta, en la que tú puedes enviar los datos en forma de get, post o como quieras. ¿No? Un poco, no sé si me estoy yendo de técnico a la hora de utilizar. Vamos a poner un poco, vamos a bajar un poquito a la tierra, porque ahora me gustaría introducir un poco a la gente también, ver tu visión acerca de, bueno, pues de cómo ahora mismo que estamos generando mucho contenido en Internet y que hay muchos canales, ¿no? Si crees que es más fácil o crees que es más difícil que cualquier empresa tenga una presencia en un canal donde los mensajes sean consistentes, ¿no? Es decir, que al final tengas una estrategia de comunicación efectiva y coherente entre los diferentes canales. Sí, bueno, yo creo que a nivel tecnológico es más fácil ahora, francamente, porque tienes muchísimas más opciones. Ahora encima estamos viviendo una era de automatismos que no se conocía antes y eso también facilita muchísimo la tarea. Cualquiera al final puede coger cualquier Phantom Buster o cuál es, se me olvidó ahora mismo. Bueno, una de estas plataformas que tú al final sin código conectas un Google Drive con Excel con tus redes sociales y al final le enchufas ahí contenido y te la va publicando. Eso realmente es fácil. Si encima ya vas a soluciones más orientadas a empresas y pues, en este caso pues, tienes headless y tal, como tú mismo te estás modelando el sistema de datos, realmente desde una única administración tú puedes controlar todos los canales. O sea, pues, imagínate, estás publicando artículos de blog y pues tienes sus campos que puede que en este caso sean específicos solamente para aparecer en el blog, pero bueno, a lo mejor también pueden aparecer en una aplicación móvil que tengas o pueden aparecer en redes sociales. Probablemente los que aparezcan en redes sociales sean unos resúmenes de lo que tienes en el contenido principal, que también se puede automatizar para que te lo haga y tú lo puedes corregir, etcétera, pero al final tienes a un equipo trabajando con la misma administración sobre un solo fichero, por decirlo así, o una entidad de contenido, y la forma de publicar se agiliza muchísimo. No tienes que estar diciendo, oye, ahora te envío el artículo por email, tú haces el resumen, tú lo programas en una aplicación, esta aplicación después lo va a publicar. Todo eso al final se deja un poco atrás. Y tiene sentido porque al final
evitas muchos errores. Una de las pegas que yo veía, por ejemplo, en mi empresa de Londres, es que desde que empezaba un artículo a escribirse hasta que se publicaba de verdad, allí había una cadena de emails entre editores, subeditores, etcétera, que era, no, esto no está bien, ahora cópialo, pégalo, pero por medio había otra corrección que te enviaban un email. Entonces, el que había copiado un contenido, después se había saltado la última corrección y al final, rodaban cabezas todas las semanas. Bueno, puedo imaginar, y más sobre todo, mira, es que me estoy imaginando un hilo de emails de Gmail que te lo comprime todo, que muchas veces es difícil ver el hilo, ¿vale? Seguir el hilo y demás, con que alguien haga una corrección en el propio email, otro te haga la corrección en el propio archivo que va adjunto, que le ha puesto control de cambios, que no sé qué, o sea, me parece una locura. Sí. Y aquí, pues, por ejemplo, pues bueno, al final, cuando hablo de Sanity, aplica headless en general, pero bueno, estamos viendo que ya también, debido a la tecnología que hay detrás, porque muchos de estos sistemas ya no están utilizando bases de datos relacionales, que son al final registros en una tabla, y ya está, sino que están utilizando sistemas no SQL, ¿no? Que son al final, pues, por decirlo de alguna forma entendible, es una especie de JSON en el que hay un árbol de contenido que se va abriendo, tiene hijos y cada hijo pues tiene un atributo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite además esta tecnología? Que se pueden hacer cambios en tiempo real de una forma muy sencilla. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que podemos editar sobre un mismo contenido, un mismo artículo. Puede haber varios editores escribiendo contenido al mismo tiempo y algunos editores pueden publicar el contenido directamente, pero otros no, porque al final hay un workflow, un flujo de trabajo definido y hasta que no lo apruebe un rol superior, el contenido no se publica. Entonces eso al final desemboca en eficiencia en el trabajo. Para que la gente se haga una idea de cómo funcionaría esto, la forma colaborativa de Google Docs, Spreadsheets, etcétera, es esa. Tú puedes tener a varios usuarios editando contenido ahí y se hace en tiempo real, de forma totalmente asíncrona, y no hay alguien que esté machacando, entre comillas, el contenido del otro porque ha guardado antes de que el otro hiciera los cambios, que eso es algo muy típico en cualquier sistema tradicional. Totalmente. Qué bueno. Y pues mira, ya es que has introducido varias ventajas, me gustaría que nos hicieras un poco una comparativa, ¿no? Entre este tipo de CMS, ¿no? Los CMS headless, con respecto a los CMS más tradicionales, como puede ser WordPress, ¿vale? Es decir, que nos digas un poquito ventajas y quizá inconvenientes, como que no todo puede ser bueno. No puede ser ventaja, ¿no? Efectivamente, si no, más vamos. Pues si quieres empiezo por los inconvenientes. Venga, perfecto. El principal que tiene, básicamente, es que sí que necesitas aquí un poquito especializado a la hora de desarrollar. Estamos viendo que son sistemas que al final cada vez son más fáciles de utilizar, que están creando formas que, al final, modelarte un sistema de datos bastante sencillo. Al final es un ficherito en JavaScript en el que tú defines esos campos y tal, y las relaciones que va a haber entre unos contenidos y otros, las relaciones que va a haber entre unos campos y otros y tal, y es sencillo. Pero aún así requiere de cierta programación. Claro. No es un sistema, los hay, por ejemplo, creo que Prismic es uno de ellos, uno de los sistemas headless actuales, o Strapi, o los dos, o sea, que lo hacen con interfaces visuales, que es muy parecido a, o sea, un Bricks o una cosa así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final tener almacenado en el propio CMS una sección en la que está ese modelo de datos lo hace un poco menos eficiente. No estás realmente separando la capa de contenido de la capa visual. Y también induce a errores, porque al final esto también pasa en cualquier sistema. Es decir, el cómo utilizas la herramienta es lo que te va a dar un resultado u otro. Es decir, WordPress, por ejemplo, pues puede tener muchas pegas, pero si WordPress lo manejas bien, te hace maravillas. Y si tienes un equipo detrás que controla y te lo pone a punto, WordPress puede aguantar una recurrencia bastante alta. En fin, no es un mal sistema per se. Lo que pasa es que, como cualquier cosa que se convierte en popular, lo va a tocar el primo de mi amigo y al final, oye, sí,
te lo hace en una tarde porque se ha visto 4 tutoriales, pero dentro de 4 meses, cuando le haya instalado 100 plugins, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y eso es una... Pero bueno, ese inconveniente de esa necesidad de un desarrollador pues puede ser una ventaja a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final eso, necesitas de verdad un desarrollador. Los tiempos de implementación, pues obviamente son un poquito mayores porque al final estás haciendo mucho un poco a medida. Esto está mejorando. Cada día estos sistemas, pues, al final, pues desde Contentful, Prismic, Strapi, Sanity, etcétera, ellos están liberando muchísimos recursos y cada día es más fácil que tú cojas un starter kit, te lo instalas, cambias contenido y fotos y ya está publicado. Y lo puedes llegar a hacer. Es decir, que no significa necesariamente headless es caro, porque sí, sino que un poco dependiente de qué parte, de qué base estés partiendo, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Y lo de las ventajas? Ventajas, que al final esa separación después lleva una serie de implicaciones en fin, que te van a hacer mejorar una serie de métricas. En fin, que a lo mejor no el cambio de tecnología significa una mejora directa en el SEO per se, pero la suma de todos esos pequeños cambios sí que puede. Por ejemplo, creo que has dicho antes que quizá era más a nivel de base de datos es que seguramente más rápido, ¿no? A la hora de acceder a los datos. Sí, bueno, a ver, base de datos, a la hora de editar el dato, pues sí que es más rápido, pero sí que es verdad que también tenemos sistemas de caché, ¿no? O sea, en cualquier sistema, es decir, no tienes por qué estar consultando la información en base de datos todo el rato. Puedes cachearla y punto, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Esto creo que lo puedo explicar de una forma que se entienda, porque sé que es un concepto un poco complejo. Cuando tú navegas en una página web que está basada en un sistema tradicional, cada clic que tú haces dentro de la web realiza una petición al servidor y el servidor te va a devolver un fichero en HTML que es interpretado en el navegador. Con lo cual, cada clic es un intercambio de toda la estructura de la página que se vuelve a renderizar en el navegador. Entonces, eso al final, primero es un incremento en el uso de datos y en la interpretación de esos datos, y después, pues, en fin, que requiere cierta, o sea, como que aumenta el número de recursos necesarios para visualizar ese contenido. Cuando estamos en un sistema headless, al final, lo que tienes en la capa del frontend es una web app, en el sentido de es una pequeña aplicación que tú te la descargas en tu primera consulta, en tu primera visita a esa página web, se descarga en tu navegador la interpreta y a partir de que la ha interpretado empieza a descargar pues paquetes que todavía no hayan, porque por ejemplo yo puedo tener una serie de recursos de CSS, JavaScript, etcétera, que aparecen en una sección interna de la web, en servicios, por ejemplo, pero no en la portada. Entonces yo accedo a la portada, esa web app se descarga con el mínimo de recursos necesarios y precarga de fondo cuando ya no es necesario los recursos adicionales, pero no en la primera visita. Con lo cual estás reduciendo mucho la cantidad de ese ancho de banda, por decirlo así, o la cantidad de recursos necesarios en una primera visita. Cuando tú navegas, imagínate, pues te vas a servicios y tú tienes un servicio que es posicionamiento web o SEO, ¿sabes? Y después tienes otro servicio que es SEM. Me estoy acordando de tu página, sí. Por eso lo digo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo que tengo en mi web app es una especie de template, de plantilla, de cómo es la página de un servicio. Y lo que se descarga a tu navegador es esa estructura, ese template. Una vez, claro, tú visitas SEO, viene ya precargado con los datos y la información de SEO. En el momento que yo hago clic en SEM, lo que va a hacer es mi aplicación, que no el servidor, mi aplicación conecta con el sistema headless y le dice, dame los datos de SEO que pertenecen a esta URL. Por ejemplo. Claro, y lo que hace es el sistema headless le devuelve pues en el formato en el que esté configurada la herramienta, ya sea un JSON, ya sea lo que sea, le devuelve
el título de la página, todos los datos OG, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi navegador, la aplicacioncita que ya se me ha instalado en mi navegador, interpreta todos esos datos y te pinta en pantalla esa página. Entonces, pero realmente tú no has recargado todo el DOM al fin y al cabo. DOM, para que no lo sepa, es Document Object Model, que es básicamente el HTML que termina generándose en una página cuando ya es interactiva. Claro. Coge solo los datos y los pinta con la forma adecuada y ya está. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta app, al final estamos distribuyendo una app por vía web. Esta app, al final, es un conjunto de archivos estáticos. ¿Y qué es lo que ocurre con los archivos estáticos? Que los podemos meter en un CDN. Entonces, si quiero, me cargo el servidor. De hecho, yo no tengo un servidor para mi web. Yo tengo a Sanity por un lado, que funciona como un SaaS, como un Gmail o Google Workspace, y después lo despliego en Vercel. Y que lo que ocurre es que tengo mi página en un CDN en todo el mundo con una latencia minúscula y con una alta disponibilidad. No necesito un servidor que puede estar en España, puede estar en la India. Entonces yo creo que a nivel de rendimiento se tiene que notar muchísimo, ¿no? Con esa configuración. Efectivamente. Que después hay una serie de implicaciones en los Core Web Vitals, etcétera, que ya lo viste hace poco, creo que era con Rayola o con... Sí, con Rayola estuvimos viendo, sí, correcto. Que te pueden bajar esa puntuación en función de, pues, por ejemplo, pues de la velocidad de conexión o del procesador del ordenador del cliente, ¿no? Pero bueno, que al final lo que sí que estás viendo es que sí que hay una mejora de rendimiento. ¿Te está gustando una entrevista con Juan? ¿Quieres quizá preguntarle tus dudas, inquietudes en persona, en directo? Puedes hacerlo viniendo al mejor evento SEO del sur de España, Andaluseo. Es un evento con charlas de SEO técnico súper potentes que fue un exitazo en su primera edición el año pasado. Puedes entrar en andalu-seo.es y echar un vistazo al cartel de ponentes que han reunido. Verás cómo te van a alucinar. Pero antes de comprar tu entrada, suscríbete a este podcast en luisrevuelto.es/podcast porque hay una sorpresa que los organizadores han reservado solo para oyentes de este programa. Nos vemos en Sevilla el 17 de mayo. Entonces, un poco pues lo que te comentaba antes, el cambio de tecnología no implica una mejora en el SEO per se, pero sí que la suma de todas estas ventajas sí que va a desembocar en una mejora del SEO. ¿Por qué? Pues otra de las ventajas. La mayoría de servicios también tipo SaaS, tipo Algolia, que no sé si... No lo conocía, la verdad. Algolia es un buscador, como podría ser Google, solo que tú lo puedes utilizar para tu propia página web y funciona también su modelo de servicios como un SaaS. Es decir, tú conectas el contenido de tu web con Algolia, ellos lo indexan, tienen también su sistema de IA bastante avanzado para buscar incluso sinónimos en las búsquedas que hace el usuario, etcétera, y funciona en tiempo real. Entonces, si yo estoy buscando en tu página web mejora del posicionamiento de mi web y tu titular es mejora del SEO de mi web o de una web, te va a mostrar esa coincidencia diciendo aquí hay una intención de búsqueda que coincide con este titular. Bueno. Entonces, una especie de SEO, de buscador, pero particular usando solo tus datos. Y eso, al final, repercute en una mejora de la experiencia del usuario a la hora de interactuar con tu contenido. Imagínate que tienes un catálogo de 100.000 productos, la gente no se va a poner a navegar por un árbol hasta buscar un producto concreto, como no lo veas rápido, fuera. Total. Y cuando tú tienes un catálogo así, lo que te interesa es meterle un buscador potente y que encuentren el producto cuanto antes. Qué bueno, ya te digo. La verdad que me parece... Eso puede ser un ejemplo, pues en el caso de búsquedas. Hay un sistema que se llama Clerk, que básicamente lo que se encarga es de autentificación de usuarios. Es parecido a, por ejemplo, un Firebase Authentication o cosas así, ¿no? Estos, bueno, tanto Algolia como Clerk, o el próximo que iba a mencionar es Sentry, tienen liberados todos sus componentes en diferentes lenguajes o en diferentes frameworks para que tú hagas literalmente en línea de comandos para un programador es npm -i y el nombre del componente, ¿no?
Es una línea de código, te instala el componente en tu navegador, tú haces copia, o sea, en tu desarrollo, copias, pegas y tienes instalado el componente. Eso es súper ágil, no tienes que hacer integraciones muy complejas, ni mucho menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de Algolia están mejorando la experiencia del usuario porque, pues eso, mejora la búsqueda. En el caso de Clerk, realmente a golpe de 2 clics, como tenga una sesión en Microsoft, en Google Workspace, en un montón de sistemas que soporta Clerk, si tú necesitas registrar usuarios o autentificar usuarios en algún momento de tu web, que muchos lo necesitamos, no es lo mismo pedirles un formulario con X campos que decir, da clic aquí que ya he detectado que tienes una sesión abierta en Google Workspace y te autentifico que puedes entrar ahí. Y te registro en cuestión de 1 segundo o 2 segundos. Y tienes aplicaciones como Sentry, que no tiene nada que ver con estas dos, pero porque no sé si conocéis Sentry también. No. Sentry se dedica básicamente, es una especie de inspector que tú puedes instalar en tu web. Entonces va a detectar en el momento que haya cualquier error de JavaScript, que es lo que hay un poco de fondo en esto, y te dice, oye, aquí ha habido un error de JavaScript en el momento del checkout que está relacionado con el pago con Stripe, por ejemplo, o con Braintree o con cualquier plataforma. O aquí ha habido otro error. Entonces, te está diciendo dónde se están produciendo errores en tu web y qué componentes lo está resolviendo. Claro, tú imagínate, ¿no? Que tienes un montón de caídas del checkout, ¿no? Del proceso de compra que realmente no estás a lo mejor haciendo un seguimiento óptimo en el momento o lo que tú estás diciendo, ¿no? Un fallo de JavaScript o lo que sea y te está avisando, ¿no? Esta herramienta, ¿no? De, oye, está pasando esto por esto, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y de hecho, bueno, al estilo, por ejemplo, Hotjar, te graba las sesiones del usuario y te dice, aquí es donde están cayendo. Ostras. Y tú lo ves, o sea, visualmente. Cómo se ha movido con el ratón y qué ha hecho. Efectivamente. Entonces, todo esto al final te da un poder para detectar errores y mitigarlos que a lo mejor en otros sistemas no es tan fácil integrar. Por defecto, claro. Por decir, que ojo, que creo que Sentry creo que lo podéis instalar en un WordPress. Es decir, que tampoco vamos a tirarle piedras a otros sistemas porque sí, pero que cuando lo que tienes es un framework en JavaScript, esta integración de sistemas se convierte en algo sencillísimo y además conviven unos con ellos de una forma que hace que aproveches todo el potencial. Qué guay. Oye, por otro lado, me llama la atención, y estabas hablando antes también de todos los avances con la IA, me parece también un potencial interesante, ¿no? El hecho de que, bueno, este tipo de sistemas es mucho más fácil, ¿no? A la hora de, me parece a mí, ¿no? De expandir a otros países, ¿no? Porque realmente ahora que tenemos mucha facilidad para traducir, si tú tienes un contenido, por así decirlo, uniforme, ¿no? Estandarizado de tu herramienta, de tu negocio, digamos, y lo quieres extrapolar a otros mercados, creo que entiendo que será mucho más fácil, ¿no? Tenerlo así encapsulado y estructurado a la hora de llegar a otros mercados, a otros países, ¿no? Sí, vamos, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, en el caso de, volviendo otra vez a Sanit y tal, ellos que en el momento que irrumpió la IA, viraron un poco el modelo de negocio y implementaron su propio modelo, tanto para desarrolladores como para usuarios de sus sistemas. Pero bueno, eso es otra conversación independiente, no me quiero meter y tampoco les quiero hacer publicidad porque sí. Bueno, yo, por ejemplo, veo que, tal como yo tengo estructurado mi sitio, yo tengo un árbol de contenidos que empieza por español o inglés. Yo abro español o inglés y después me aparece un listado en el que dice homepage, artículos, páginas, proyectos, etcétera, ¿no? Son modelos de datos, son tipos de datos que yo he ido modelando. Entonces es primero el idioma, después el tipo de datos y después ya una vez que pinchas en uno, pues ya te aparece el listado de componentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final unos son traducciones de los otros y tienen relación entre sí. Cuando yo creo un contenido en español, si le doy a traducir en inglés, yo ya me he programado una serie de prompts dentro de Sanity, por ejemplo, que me traducen el contenido entero sobre la marcha. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, al final, tampoco quiero cabrear a los traductores, porque al final, y francamente me solidarizo muchísimo con ellos porque conozco gente, vamos, que los conozco de verdad, que lo está pasando mal porque al final ocurre que no estamos hablando de una traducción de andar por casa, estamos hablando de empresas que se gastan millones o miles de euros en traductores. Yo creo que
Al final el mercado lo que terminará un poco virando es hacia una traducción, vale, automatizada, pero con un revisor, Claro. ¿no? Que sea un nativo y que te diga, oye, esto está bien o esto está mal, porque también Completamente. la tecnología es perfecta y aparte tampoco queremos un lenguaje robótico de lo que publicamos. Entonces ahí necesitas el factor humano sí o sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que te da una facilidad brutal a la hora de decir, bueno, pues si yo antes me podía permitir tener mi web solamente en mi idioma y a mí me interesa abrir mi web en un mercado alemán, inglés o francés o portugués, pues con muy pocos cambios tecnológicos al final y con también muy poca mano de obra al final, me lo puedo permitir. Que esté mejor o peor ya veremos. Pero oye, al final es una manera de hacer crecer el negocio, llegar a mercados que antes no podías o mejorar esa presencia en esos mercados. Y oye, si te haces más fuerte y después eso te da oportunidad de contratar más gente, ole tú, ¿sabes? Un poco Total. la Qué idea. bueno. Oye, y hablando de un poquito por seguir bajando a la tierra todo lo que implica un sistema headless, me gustaría que nos explicaras un poco luego cómo suele ser o cómo podemos pensar en esa presentación del contenido, ¿no? Es decir, nosotros al final tenemos los datos por lo que has explicado, ¿no? Estructurados, por así decirlo, toda la información de nuestro negocio y demás, y nos consultamos vía API. ¿Qué tecnologías se utilizan, ¿no? Para consultar o qué herramientas hay disponibles para poder decir, vale, me voy a conectar a este sistema headless y voy a hacer, pues yo qué sé, la página, la presentación web, ¿no? La página web comercial o la difusión en redes sociales o mis campañas de publicidad, etcétera? Bueno, aquí va a depender un poco también del sistema que estés usando. Al final, todos estos sistemas se van a basar en protocolos que ya están estandarizados y al final es lo que les va a garantizar el poder abrirse al mundo, por decirlo así, lo máximo posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El intercambio de datos, por lo general, va a ser REST API, que es lo más estándar posible, y también hay algunos que lo hacen a través de webhooks. Vamos a intentar llevarlo a tierra. Yo tengo todo mi contenido en un headless y después en paralelo tengo varias plataformas a las que le tengo que distribuir ese contenido. ¿Cómo van a interactuar? Pues a través de esa API. Esa API que es REST API, tal cual son endpoints, son protocolos que funcionan de fondo con HTTP y así funciona. Entonces, la principal, pues la web app, la página web. Después tengo una aplicación en móvil, como podría ser, por ejemplo, la de Medium o la de Amazon. O sea, si yo lo que tuviera es un catálogo de productos, ¿no? Vale. Cada una de esas aplicaciones está desarrollada para intercambiar datos con otros sistemas. Y lo que van a hacer, pues la aplicación pues ya viene preparada para decir, conéctate a esta URL, que es un endpoint, y obtén el contenido que te diga el usuario a través de una serie de acciones. Básicamente, ya sea un listado de productos, sea un artículo, etcétera. Hay una segunda forma de intercambiar esos datos que es en lugar de bajo petición desde el cliente hacia el sistema headless, que sea envío de esa información desde el headless, desde el servidor, por decirlo así, hacia otros sistemas. En lugar de esperar de que una aplicación vía web me esté pidiendo esos datos, los envío directamente en X momento, ¿no? Efectivamente, y eso es muy útil, sobre todo a la hora de sincronizar datos, pues imagínate con un ERP o un CRM o simplemente para comunicar que ha habido cambios en un artículo que has editado. Y eso al final se basa en webhooks, que no dejan de ser también peticiones, get, post, etcétera. Lo normal es hacerlas en post por el tipo de datos que estamos manejando, ¿no? Pero al final lo que hace es que el mismo headless envía esa información a una aplicación de un tercero, que puede ser, pues es un Amazon, imagínate. Y le dice, oye, pues yo este producto lo tenía aquí guardado, pues te lo estoy enviando y tú ya lo... Pues bueno, en concreto he dicho Amazon, a lo mejor no funciona así, pero bueno, que puede... Se entiende un poco el ejemplo, ¿no? Vale, perfecto. Me gustaría también, viendo un poco también por terminar de hacernos un poco una idea, ¿no? De lo que se puede hacer, me gustaría si nos pudieras decir algún ejemplo, ¿no? De empresa que tú sepas, que tengas de referencia de, oye,
esta empresa está trabajando muy bien sus contenidos digitales y está aprovechando todo el potencial de un sistema headless, ¿no? Es decir, una empresa, un proyecto, ya sea tuyo o que tú conozcas, ¿no? Que utilizando un CMS headless, pues es capaz de trabajar muy bien su estrategia de marketing digital. Sí, hay un caso que fue de los más conocidos cuando empecé a investigar sobre esto, por lo menos el que yo más conocía, que era el de Puma, la marca de ropa deportiva y de... tenían antiguamente, pues, según qué equipo, tenían un sistema diferente, un CMS diferente, entonces había como ciertas fricciones también entre los equipos de marketing, entre un continente y otro, o entre un país y otro, tal. Y al final decidieron unificarlo todo en un sistema headless. Ahí clasificaron el contenido pues por regiones y dijeron, bueno, pues la tienda de España, la tienda de tal. Fueron estructurando de esta forma y me consta, vamos, en uno de los casos de estudio de Sanity, que crearon poco después, como un año más tarde, tenían ya más de 500 landing pages creadas base a categorías, 4.000 banners, más de 100 campañas que ya habían realizado con 55.000 assets y todo, que 55.000 contenidos no es fácil manejarlo con otros sistemas, ¿no? Claro. Todo basado, centralizado en un mismo sistema y distribuyendo esa información a países y a diferentes aplicaciones, ya fueran web o fueran móvil, ¿no? Bueno. Eso es más o menos interesante, pero a mí el que más me gusta es el de Morning Brew. No sé si conocéis ese portal. No. Morning Brew, se escribe Morning Brew con W. Lo vinculamos. Es un negocio que empieza, un negocio de editorial, empieza como una simple newsletter que, pues bueno, al final su concepto es un poco, pues te envío todos los días una especie de digest en el que te doy novedades sobre una temática concreta. Pueden ser pues sobre política, sobre tecnología, etcétera, ¿no? Y el brew, todo esto viene del concepto de brew, coffee, brewing, es decir, básicamente es a la hora en la que te estás haciendo el café, es a la hora a la que te lees la newsletter, ¿no? Entonces ellos optaron por esa metodología, que de hecho nosotros se la copiamos en mi empresa de Londres. Entonces, ellos empiezan pues el negocio, no les va mal, pero llega un punto en el que llegan a una meseta, por decirlo así, en el que ya el crecimiento se estanca. Y dicen, aquí tenemos que hacer algo, puesto que hemos estudiado el mercado y aquí hay muchísimo más mercado del que nosotros estamos abarcando y no crecemos. Y total, que empiezan a estudiar y al final deciden basar una estrategia de crecimiento en ampliar canales en los que distribuyen ese contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en tiempo récord, no recuerdo si en 2 años, en una cosa así, pero se plantan en 18 millones de usuarios y en 16 submarcas de la compañía. Y ya no es solamente gente que recibe ese email, sino que también está consultando la página web de forma activa a cualquier hora del día. Ostras, qué bueno, jolín. Sí. Caso curioso, pues habrá que echarle un vistazo a Morning Brew, ¿no? Morning... Sí. Vale, sí. No, y aparte es interesante, la verdad que tienen un poco de todo y es bastante interesante. Pues súper guay. Dices que empieza como una newsletter, entiendo que todavía está activa la newsletter, que todavía la gente se puede registrar. Sí, sigue siendo parte del núcleo duro, digamos, de la empresa, pero al final eso supieron convertir, al final decían, oye, estamos generando una cantidad de contenido importante, ¿por qué no distribuirla en otros canales, no solamente en la newsletter? Es como vamos a crecer más en horizontal, digamos, es decir, tengo el mismo contenido, pero este mismo contenido lo voy a distribuir en más canales. Muy guay. Y por otro lado, me gustaría saber, ¿no? Para si hay gente que le interesa lo que estamos explicando en este episodio y quiere valorar, ¿no? el utilizar un sistema headless, me gustaría saber un poco, pues, cuáles son los mejores CMS headless que conoces. Quizá si hay alguna limitación en el tipo de negocio online para el que son adecuados. Y bueno, y un poco los costes o cómo controlar esos costes, ¿no? Porque ya cuando hablamos de vía API, ya un poco a mí se me enciende un poco la alarma de, a ver, espérate, porque si es por API, a ver cómo controlar luego el gasto, ¿no? Claro, por número de peticiones y por cosas así, ¿no? Que puede pasar. Entonces... pues es un tema que ha cambiado bastante en los últimos años
Y a día de hoy son bastante asequibles. La mayoría te están ofreciendo un sistema gratuito, son una suscripción gratuita, Vale. para que tú la pruebes con una funcionalidad básica, pero bastante avanzada, siendo básica. Y después la mayoría de los planes empiezan por 10 euros por persona al mes, una cosa así. La mayoría de plataformas están ofreciendo sistemas, o sea, suscripciones gratuitas o a partir de en torno a 10, 9, 10 dólares o euros o la moneda que sea por usuario al mes. Y ofrecen, las cuotas de peticiones, de número de peticiones, cantidad de datos, y eso son bastante altas, en el sentido de no te vas a quedar corto en las capacidades que te ofrecen. O sea, al final ten en cuenta que son muchos de estos sistemas lo que están buscando es irse a, pues eso, a marcas como la que he comentado, en plan un Puma, un Nike, etcétera. Y claro, al final saben que se van a gastar millones y eso sí van a llevar una suscripción Enterprise que les dejará no sé cuántos 1.000 euros al mes. Claro. ¿No? Pero bueno, millones. Pero para proyectos ya un poco más de andar por casa, puedes casi crearte un proyecto sin pagar un euro, básicamente. Claro, porque al final... Vas a tener las peticiones de base, claro. Claro, efectivamente. Sí, no, y es una cosa que, aparte, una de las cosas que tiene muy buena es que al final es muy simple, son sistemas súper sencillos de utilizar y tal, y para gente incluso que no tenga conocimientos técnicos, o sea, voy a relativizar lo que digo. Tú puedes tener un WordPress que es muy fácil de instalar, lo puedes instalar, pero si tú le das tu WordPress a un cliente para que él lo administre, se puede cargar muchísimas cosas. Sí. Es verdad, o sea, le puedes dejar solamente permisos de editor y aún así te la puede liar. Porque es verdad. En un sistema que tú has acotado y has limitado, como puede ser cualquiera de los que comento, o sea, un Strapi, Sanity, Prismic, etcétera, es más difícil que rompan cosas. ¿Cuál es? Nada es imposible, pero, pero es más difícil. ¿Cuál sería tu ranking de CMS headless? ¿Cuál sería por orden de preferencia, no? El favorito es Sanity, ¿no? el que estoy utilizando. He probado unos cuantos, probé en su día Strapi, que ahora mejora un poco, pero sigue siendo... no es tan bueno, por decirlo así. Contentful, que es un poquito más... Es de los primeros que empezó también en su momento. Antes ofrecía un sistema de precios que era tremendamente caro, pero después bajaron y ahora mismo es igual de asequible que los demás, porque cambiaron su política de precios. Prismic, o sea, estoy de memoria, Prismic, Sanity, Strapi, Contentful. Hay uno que se llama Umbraco, que ese es incluso más antiguo y creo, o sea, ese hace tiempo que no lo consulto porque además se basa en .NET y tal, y no es un lenguaje que yo controle. Y recuerdo que era caro, es decir, estábamos hablando de desarrollos a partir de 150.000 euros. No es para una web de la tienda de tu primo, por decirlo así. Me gustaría ya que, como para cerrar la entrevista, ¿no? Que por un lado nos dijeras dónde te puede encontrar la gente, ¿no? Hacer una llamada a la acción final para que la gente que quiera trabajar contigo y demás pueda hablar contigo de manera lo más directa posible. Y por otro lado, pues que nos dejaras ya una reflexión final de por qué podríamos o deberíamos darle una oportunidad a un CMS headless. Vale, pues empiezo por el final. La oportunidad del sistema headless yo creo que la merece, aunque sea simplemente por aprendizaje, yo creo que es interesante que la gente la explore y que vea de verdad y que compare métricas, capacidades y que abra un poco también amplíe su número de skills, por decirlo así, ¿no? Las ventajas que puede ofrecer, al final, pues bueno, si te dedicas al desarrollo, te dedicas a SEO, y estás estancado en un ticket concreto y tal, probablemente el poder realizar proyectos headless sea una excusa para poder ampliar ese ticket. Básicamente porque no hay tanta competencia como desarrolladores, por ejemplo, en WordPress o en otras tecnologías más tradicionales y más extendidas. Y ahora además con temas kit digital, etcétera, ya sabemos cómo se han hecho las cosas. Y no todo el mundo, pero en fin, que hay muchos proyectos de copia-pega, y eso al final lo que ha hecho un poco, yo creo que ha fomentado que se estandarice un precio base web y que haya gente a la que le cueste imaginar un coste de desarrollo mayor para una página. Pero tú dices, oye, estamos en la época en la que
mayor demanda hay de sistemas digitales, pues claro que debe haber un coste, o sea, si todo el mundo está solicitando lo mismo, claro que debe ampliarse el coste de decir, porque al final claro, no, y aparte porque son herramientas que generan dinero en el cliente, que al final es un negocio, ¿no? Después, pues por las mejoras intrínsecas un poco que llevan estos sistemas, que ya las hemos mencionado, pues en rendimiento, en latencia, etcétera, en la forma de integrarlas. Por lo que he comentado que en un momento dado puedes prescindir. Hay sistemas headless que sí que te los instalas en tu servidor y sigue estando administrado por ti, pero también hay soluciones que ya están ofreciendo su solución como un SaaS. Que es lo que ocurre, que al final, oye, si tienes que estar pendiente de que un servidor se caiga o reciba un ataque a las 3 de la mañana, pues yo creo que no duermes igual, ¿no? Que si lo tienes en un SaaS y al final sabes que eso no te lo va a tumbar nadie. Al final son motivos porque, o sea, que creo que son de peso a la hora de escalar negocios a largo plazo. Qué bueno. Y bueno, y tampoco me quiero alargar muchísimo más porque al final podría estar hablando de este tema. Ahora ya aprovecha el momento tuyo de CTA final. Sí. Encontrar a la gente. Y nada, y encontrarme, pues bueno, en mi LinkedIn, por supuesto, como Juan Muñoz Herrero. También se puede buscar como Full Stack Headless Developer o algo así, pero bueno, Juan Muñoz Herrero yo creo que queda bastante claro. Y como Root Digital Agency, que bueno, pues se puede, la página es tal cual, es rootdigital.agency. El perfil de Instagram, aunque francamente no lo tengo muy actualizado, es el mismo. LinkedIn creo que sí que lo tengo un poco cambiado la URL y lo que pone es Headless Agency o algo así. Y bueno, pues yo creo que quien me quiera encontrar, creo que me va a encontrar. Perfecto, Juan. Pues nada, oye, simplemente te ha sido un auténtico placer, una persona súper accesible y ha sido muy fácil coordinar la entrevista contigo. Me ha dado la sensación de que eres un tío muy eficiente. Así que nada, gracias y nada, animo a toda la gente que quiera desarrollar en Headless que hable contigo porque creo que será una garantía. Así que muchas gracias. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias también por mi primera entrevista en podcast.